Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano Media. Estamos completamente en vivo a esta hora. La señal abierta de Radio Libre 790 AM en el sur de la Florida, desde Palm Beach hasta Los Cayos por la 790 AM. En Orlando estamos en la 810 AM. En Tampa en la 1250 AM. En Jacksonville 97.3 AM. Nuestras afiliadas en todo el estado de la Florida, por supuesto a nivel nacional también estamos en nuestra aplicación, bájenla, es totalmente gratis y está disponible en el App Store y en el Play Store. Y por supuesto estamos en Apple TV, estamos en Google TV, estamos en Roku, en Fire TV, en todas las redes sociales, y también tienen un link a este espacio informativo en nuestra página web americanomedia.com. Les había dicho antes del corte que íbamos a conversar sobre Venezuela. ¿Y por qué vamos a hablar sobre Venezuela? Bueno, porque ayer ocurrió el esperado encuentro entre Gustavo Petro y el presidente Biden en Washington, en la Casa Blanca, y allí Petro le pidió a Biden eliminar sanciones a Venezuela si hay avances electorales. Cristian, vamos a escuchar ese reportaje antes de darle la bienvenida a mi ilustre invitado. La situación de Venezuela fue uno de los temas centrales de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa, Petro dijo que le propuso a Biden eliminar las sanciones a Venezuela si hay avances electorales. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones. El gobierno de Joe Biden se ha mostrado abierto a levantar sanciones a Venezuela, pero solo si se dan pasos concretos para elecciones libres y justas. Las sanciones a ese país se endurecieron bajo el gobierno de Donald Trump, con restricciones económicas contra varios funcionarios, también límites a las operaciones en Estados Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela, principal fuente de divisas para Caracas. Otro de los temas que tocaron los mandatarios fue el de la guerra contra las drogas. El presidente colombiano le pidió a Biden más lanchas, drones y embarcaciones para frenar a los narcotraficantes en el país suramericano. Ambos mandatarios también tocaron el tema de la migración. Relativamente creo que ahí hay conciencia que si no mejoran las condiciones económicas y sociales en los países de origen, pues de nada sirve criminalizar en los países de destino a los inmigrantes. El líder colombiano hizo exhibición de su sintonía con Biden, a quien le pidió trabajar juntos para conseguir un continente que no dependa de los combustibles fósiles. Muy bien, y a esta hora nos vamos para Caracas y le damos la bienvenida a Pedro García Otero, periodista y analista político venezolano. Pedro, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Jubieta. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Saludos a ti y, por supuesto, a toda tu numerosa audiencia en Estados Unidos. Tantas cosas que conversar contigo, Pedro. Vamos a comenzar precisamente por la visita de Gustavo Petro. Tengo por aquí una información de Juan González, ¿no? Juan González va a ser parte de la delegación de 3 funcionarios norteamericanos que van a asistir a esta cumbre que va a ocurrir el próximo día 25 en Bogotá, donde se va a solicitar formalmente el levantamiento de sanciones para Venezuela. Y entiendo que este señor Juan González reveló los 4 pasos concretos que espera Estados Unidos del régimen venezolano, como ellos le dicen, del gobierno venezolano, para considerar un levantamiento de sanciones, y esos son: definición del calendario electoral, un registro de votantes, una validación de los partidos políticos y una misión de observación electoral respetada como la Unión Europea. ¿Qué opinas tú de todo esto, Pedro? Bueno, que no va a haber levantamiento de sanciones, porque yo no creo que el gobierno venezolano, que el régimen de Nicolás Maduro vaya a dar un paso en ese sentido. Un paso en ese sentido sería obviamente perder el poder, digamos. O sea, las 4 bases sobre las que Maduro sustenta su poder, digamos, en términos electorales son esas: un registro electoral completamente viciado, un ecosistema de partidos políticos
en el cual ya se ha hecho indistinguible quién es opositor y quién no. Básicamente tú en este momento, ni siquiera siendo un experto en política, puedes saber qué partido es opositor y qué partido no es opositor. Absoluta opacidad de los mecanismos de verificación, es decir, permitir una misión de la Unión Europea que, como las misiones de la Unión Europea hacen, llegue 6 meses antes, verifique, por ejemplo, el panorama mediático, tomando en cuenta que el 90% de la política es comunicación, y además verifique, digamos, todas las condiciones de igualdad electoral, de igualdad de acceso a, digamos, a la justicia, el CNE, a todas las cosas que hay que deberían ser iguales cuando tú compites incluso contra un partido que está en el poder, porque el tema del tema electoral en América Latina, desde que en la década de los 90 comenzaron las reelecciones, es que casi nadie nunca, por no decir nadie nunca, yo solo recuerdo el caso de Fujimori como el único político que perdió una elección en los últimos 30 años desde el poder en América Latina, ¿no? Cuando tú te enfrentas al poder, te enfrentas a un aparato que es despiadado y que siempre juega con ventaja. Bueno, eso en este momento en Venezuela es más que impensable, sobre todo porque tú miras las encuestas serias, porque hay encuestas de todos los sabores y hechas para quien las paga, pero tú miras las encuestas medio serias y tú ves que el nivel de popularidad de Nicolás Maduro está en 10, en 12 o en 15%. Entonces, bueno, ojalá, yo he sido un partidario de un desenlace semejante. Es más, yo he dicho muchas veces, bueno, todas las sanciones a cambio de todas las garantías. Liberen a todos los presos políticos, permitan el voto en el extranjero, sí, hagan una consultoría, una auditoría independiente al registro electoral y encima de todo eso eliminen todas las inhabilitaciones políticas y vamos a unas elecciones. Y permitan el regreso de los venezolanos. Es muy importante. Y esto es muy importante, exactamente, permite el voto de los venezolanos en el exterior, abre el registro electoral para todos los venezolanos que están en el exterior, para los 7, 8, 10 millones de venezolanos que están fuera de su país en este momento. Pero ese incluso, Lourdes, te lo dejo de último, porque yo sé que con los que estamos aquí, en un panorama electoral medianamente transparente, Maduro no gana, pero ni la alcaldía de Bovar, hermano, en el estado Apure, o sea, no gana, o sea, el chavismo está absolutamente desprestigiado y todo el mundo dice, bueno, las redes sociales no son el país real, pero tú ves hoy en día cualquier tuit que publica cualquier funcionario y sobre todo mucho más después de todo este escándalo de corrupción que ha habido durante el último mes, porque los venezolanos hemos asistido con sorpresa, con desagradable sorpresa no fue que el país se lo robaron hasta 2014, 2015 y lo que hemos visto después ha sido, digamos, la demostración obscena de ese dinero robado inicialmente, sino que se lo han seguido robando durante todo este lapso. Sí. O sea, incluso con sanciones, incluso en medio de la emergencia humanitaria más pavorosa que conozca el continente americano, se han seguido robando el dinero. Entonces, es muy lógico que además, luego de 24 años en el poder, estén tan desprestigiados como están. O sea, por simple péndulo político, así hubieran sido los mejores gerentes del país, estarían enfrentados a perder las elecciones. No te cuento con cómo lo han gerenciado. Pues. Claro. Estamos conversando con Pedro García Otero, periodista y analista político. Y en el tema de las sanciones, a mí me gusta resaltar algo, ¿no? O subrayar algo. Y es que hay sanciones personales y sanciones a la industria petrolera. Las sanciones personales son aparte de esa nomenclatura
que se ha robado el país, como nos está explicando Pedro García Otero, y lo otro es la industria petrolera, a la que ya se le han otorgado ciertas licencias, como fue el caso de Chevron. Pedro, déjame hacer una breve pausa y regreso contigo, porque también quería hablar sobre eso mismo que está pasando en Venezuela, ¿no? ¿A qué obedece eso? Porque hay muchas opiniones con respecto a esa, no sé si eso es una depuración, no sé si son peleas entre el crimen organizado que opera en Venezuela. O sea, verdaderamente desde afuera hay muchas percepciones diferentes y quisiera conversarlo contigo. Al regreso de esta pausa, volvemos a Caracas con Pedro García Otero. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta en Americano Media y estamos conversando desde Caracas con el periodista y analista político Pedro García Otero. Pedro, habíamos dejado una pregunta en el aire y es, ¿cuál es tu opinión, tu percepción, o qué sabes, o qué sabemos de esta suerte de purga que está ocurriendo en algunos sectores, ¿no?, de la vida pública en Venezuela? Estamos viendo pues figuras hasta hace nada vistas como intocables incluso, ¿no?, por algunos que están presos, detenidos. De hecho, ayer mismo uno se suicidó. Ayer hubo un suicidio en una bajo custodia del Estado. Se suicidó un sujeto de nombre Leonel Azuaje, uno de los detenidos, pues de lo que estoy hablando, amigos oyentes, por corrupción en Venezuela. Pedro, ¿cuál es tu percepción de esto? Sí, bueno, primero aclarar que no es más que mi percepción. Correcto. No tengo más que mi intuición para hablar de esto, que el chavismo sigue siendo en gran medida una caja negra, ¿no?, en la que no hay acceso de los que no forman parte del grupo de poder a la información sobre qué puede estar pasando. Y esto es tan así, Lourdes, que yo quiero destacar, hablando de la muerte de Leonel Azuaje, que es una muerte realmente muy preocupante, porque ocurre en cautiverio y todas las muertes anteriores en cautiverio, y más aún aquellas que han sido calificadas muy rápidamente de suicidio por el fiscal general del régimen, que es el señor Tarek William Saab, que todos tenemos que decir cada vez que lo nombremos como fiscal general, que él fue designado irregularmente por una Asamblea Nacional Constituyente, igualmente formada de manera irregular y sin atribuciones para designar a un fiscal general en el momento en el que el anterior fiscal, Luis Ortega Díaz, se les volvió incómoda. Yo creo, y vuelvo a hablar en primera persona, porque como te digo, no tengo, más allá de lo que leo y lo que analizo y lo que me puede contar cierta gente, no tengo acceso a la información de lo que está pasando dentro del chavismo. Yo sí creo que llega un momento, Nicolás Maduro preguntó, bueno, ¿dónde está el dinero que nos va a sostener desde aquí hasta 2024 para hacer una campaña electoral, para tener, digamos, cierta holgura de cara a las elecciones presidenciales? Y bueno, le dijeron, ese dinero no está en ninguna parte. Esto empezó en octubre. Además hay que decir una cosa, también hablando de las peleas, de pugnas de poder dentro del chavismo, de lo que se habla de pugnas de poder dentro del chavismo. Bueno, la vicepresidenta del área económica es la señora Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de la República, es decir, miembro del grupo, bueno, ella y su hermano, que tienen una cuota de poder dentro del chavismo considerable, importante y creciente. Y Tarek El Aissami pertenecía a otro grupo de poder, a su propio grupo de poder. Tarek El Aissami era uno de los personajes más importantes del chavismo hasta marzo de este año, es decir, hasta hace un mes. En octubre se comienza a hacer una auditoría a las finanzas de Petróleos de Venezuela, controlada por El Aissami, y en enero se descubre este primer hueco que ni siquiera se sabe, porque la opacidad de este gobierno es tan grande que no se sabe si el hueco es de 3.000 millones de dólares, como se dijo en un primer momento, o si el hueco alcanza 21.000 millones de dólares, como dijo después Germán Escarrá,
bueno, quienes no sepan quién es Germán Escardá en Estados Unidos, un hombre que ha ido del timbo al tambo, del chavismo a la oposición y viceversa a lo largo de 24 años. Pero es uno de los principales operadores jurídicos del madurismo en este momento, y hay otros que llevan la cifra más allá y dicen que se perdieron 28.000 millones de dólares. Yo sí debo decir, aquí nuevamente haciendo análisis, que a mí me parece que la cifra apunta más hacia la primera cifra, es decir, hacia la de los 3.000 millones de dólares, que para nada es despreciable, que a la de 28.000 millones de dólares, y lo digo por una razón muy sencilla. Mal que bien, el país se ha sostenido, digamos, en este sótano 5 en el que estamos viviendo, o en este sótano 4, porque en el sótano 5 estuvimos entre 2016 y 2019, en este sótano 4 o en este sótano 3 de precariedad económica, pero no una debacle como la que se vivió. Si nos hubiéramos perdido prácticamente 2 años de ingresos petroleros, si se hubieran robado prácticamente 2 años de ingresos petroleros, el país no estaría así, estaría en una situación muchísimo más desesperada. Uno no ve una crisis, por ejemplo, por decir un efecto inmediato, uno no ve una crisis en el tipo de cambio. El tipo de cambio sí se devaluó mucho en noviembre y diciembre, pero porque tenía un gran rezago y hubo una corrección, y este año ellos han logrado sostener el tipo de cambio alrededor de los 25 bolívares por dólar. Pero yo quiero volver sobre el tema de la opacidad, Lourdes, porque fíjate, y vuelvo sobre el tema de este señor Azuaje Urrea, Leonel Azuaje Urrea, porque la única información sobre su muerte, la única información que tenemos sobre su muerte la da Tarek William Saab. Sí. Y entonces los venezolanos tenemos que creerle a Tarek William Saab, porque Tarek William Saab dice que es un suicidio, y él determinó que es un suicidio y que los fiscales están investigando. A mí me llamaban desde España, un medio para el que trabajo, me decían, pero ¿cómo es esto? ¿Murió en una celda o murió en un pabellón? ¿Dónde murió? ¿Cómo murió? Y le digo, mira, le digo a mi editora, pues, que es la que en España trata de entender estas cosas. Sí. Amiga, no estamos en un país con Estado de Derecho. No sabemos. Nosotros como si eso es España, donde inmediatamente tienes toda la información. Aquí no sabemos nada. Claro. Estamos en tinieblas, con pedacitos, tratando de armar un rompecabezas a partir de pedacitos que va diciendo que va diciendo aquel. Correcto. Cosas que uno le casa a Maduro cuando habla, cosas que uno le casa a Diosdado Cabello cuando habla. Así es como uno va tratando de armar, digamos. Ahora que tú mencionas eso de casarle cosas a Maduro o a Diosdado Cabello el otro día hablaba de cómo en la alcaldía de Baruta, hablando de estos casos de corrupción, perdón, Pedro, perdón, queridos oyentes, se habían repartido y habían cambiado la zonificación en el tema de estos edificios enormes que están construyendo ahí en esta zona comercial de las Mercedes en Caracas, y lo vinculaba directamente con los políticos de Fuerza Vecinal, un partido político, amigos oyentes, en Venezuela relativamente joven, el partido de alcaldes, diríamos, ¿no? Básicamente, pero que estaban ganando mucha fuerza y que ahora pareciera también, en medio de la opacidad, que también están vinculados al chavismo. Bueno, lo que pasa es que eso se dijo desde el primer momento. O sea, yo siempre, como te digo, nuevamente en ese plan de agarrar pedacitos e irlos pescando. Por cierto, ya que hablas de Diosdado Cabello, ayer dijo lo mismo de Capriles. Dijo Capriles cobró unos reales por permitir la construcción de unos edificios detrás del Hotel Tamanaco, no sé qué, ahí en las Mercedes, ¿no? Justamente ahí en esa zona tan bonita de Caracas. Pero lo que yo te digo, de agarrar piezas de información en 2017, 2018, cuando todavía Maduro viajaba frecuentemente a Rusia, en uno de esos viajes Putin le dijo, usted necesita entenderse con la oposición. Pero en ese momento Putin estaba en el proceso de crearse una oposición a su medida. Y entonces yo lo interpreté y dije, lo que le estoy diciendo a Maduro es créate una oposición con la que puedas trabajar. Y vuelvo al tema de, digamos, de la opacidad en el ecosistema de partidos en Venezuela. Tú hoy no sabes quién es opositor y quién no lo es, porque por ejemplo,
lo que llamaron el alacranato en su momento, maneja voluntad popular, maneja los símbolos oficiales de voluntad popular, maneja los símbolos oficiales de Acción Democrática, y Fuerza Vecinal es una escisión básicamente de Primero Justicia, es un partido, digamos, salido de la fila de Primero Justicia, entre gente que en un momento dado dijo: nosotros no creemos en la política de abstención, y nos vamos a buscar unos puestos, pues en alcaldías, en gobernaciones, porque porque eso es la política se hace votando, la política se hace participando, etcétera. Dicho todo esto... Pedro, espera, dame un segundo, Pedro, perdóname, tú eres de radio, tú sabes. Me están obligando a hacer una nueva pausa. Perdóname, déjame hacer esta breve pausa nuevamente. Cristian es el verdugo aquí del aire. Identifico nuevamente la emisora y regresamos a Caracas con Pedro García Otero. Queridos amigos oyentes, gracias por permanecer con nosotros en Americano Media, todas nuestras afiliadas alrededor del estado de la Florida. Gracias por estar conectados. Saludos a la audiencia en la Florida Central y por supuesto en el sur de la Florida. Estamos conectados con Caracas, con el periodista Pedro García Otero. ¿Por qué? Porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le propuso este jueves a su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden, levantar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro paulatinamente, dijo él, con el cumplimiento de un cronograma electoral en Venezuela. Y según dijo Petro, quedó planteado sobre la mesa una estrategia, que es primero hacer elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, que se va cumpliendo una agenda electoral, se vayan levantando progresivamente las sanciones. Pedro García Otero, ¿tú ves ese escenario, Pedro? Bueno, lo que pasa es que Lourdes, Petro a mí me recuerda mucho al Chávez de 1999, 2001, que tenía una solución facilita para todo. Correcto. Él sabía de todo, él era polifaculto. Sí. Lo que quiero decir es que para mí, con respeto a su alta investidura, a mí me parece una blachenta. Sí. Y a mí ayer concretamente me recordó la fábula esa del zorro y las uvas, ¿no? Que salió la zorra por uva y cuando no las alcanzó dijo, bueno, total estaban verdes, ¿no? Sí. Él empezó diciendo, no, nosotros vamos a Estados Unidos a que le quiten las sanciones para que hayan elecciones, y salió de la Casa Blanca diciendo, no, primero van a haber elecciones y luego van a quitar las sanciones. Pero además de un proceso progresivo. Pero además que tiene sentido hacer un evento de la magnitud del que vamos a estar en Bogotá el próximo día 25, con 20 cancilleres, representantes de Estado, que ya aclararon que eso es solo para sanciones, porque la parte política ahí no se va a discutir, eso se tiene que discutir es en México. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, que también se dice que en paralelo se va a retomar la mesa de negociación en México. O sea, se dice que esto es información de hoy, me llegó por ahí por las fuentes, que en la reunión del martes se va a anunciar también la retoma de las negociaciones en la Ciudad de México. Pero lo cierto del hecho es que Petro es una parte interesada. Y Petro es una parte interesada porque Petro quiere que le vendan monómeros. Y Petro obviamente que tiene miedo que le vayan a vender monómeros y entonces vaya a caer en la lista de los sancionados por Estados Unidos, o que le puedan meter sanciones a Colombia por haber comprado monómeros. Entonces, bueno, ciertamente yo creo, Lourdes, que esa reunión y redondeó la idea, esa reunión del martes tiene como primer objetivo a mayor gloria de Petro, pues que Petro quede bien tipo como Chávez, el hombre que restituyó, que intentó restituir la democracia en Venezuela. Ojalá tenga éxito. Yo la verdad no puedo sino desearle el mayor de los éxitos, pues si Petro logra restituir la democracia en Venezuela, tendrá en mí un fan para siempre. Y lo segundo, que yo creo que es muy lo de la onda de los países europeos, que los países europeos han tenido, digamos, primero actuaron en reacción a la posición aquella de todas las opciones que están sobre la mesa.
Yo siempre he hecho este cuento. Cuando Trump dijo esto de todas las opciones están sobre la mesa, o alguien puso en boca de Trump esto de que todas las sanciones, todas las opciones estaban encima de la mesa, a nosotros nos convocó a su casa un embajador europeo, de los embajadores con más prestigio. No lo voy a nombrar, pero claro, se imaginarán de quién estoy hablando. Para prevenirnos durante 2 horas sobre los peligros del unilateralismo, de que Estados Unidos tomara acciones unilaterales contra Venezuela y tal. Y ese fue la génesis o el génesis de aquel famoso grupo de contacto internacional que todavía está activo, que tiene el señor Borrell como cabeza, como cabeza visible. Los años han pasado, la gente vino una pandemia, vino una guerra entre Rusia y Ucrania, y la gente se ha dado cuenta de que el Maduro resistió, etcétera, etcétera. Y yo creo que hoy en día todo eso está un poco porque Europa se quiere quitar la mala conciencia sobre Venezuela y decir, mira, vale, vamos a decir que hicimos todo lo que pudimos y vamos a negociar con esta gente y vamos a apuntalar un régimen un poco menos autoritario, que nos dé garantías. ¿Cuál es la queja de Europa en este momento? La queja de Europa es, descarnadamente, Lourdes, porque Chevron sí y Repsol no, porque Chevron sí y Eni no. O sea, Chevron está extrayendo 100.000 barriles de petróleo en Venezuela en este momento. El imperio, el archienemigo, es el que le está apuntalando la producción petrolera a Nicolás Maduro, y la queja de los europeos es porque nosotros vamos todos los meses a la OFAC. Y nosotros no, porque ellos sí, nosotros no. Para poder operar, claro. y todos los meses nos dicen vuelva el mes que viene. Correcto, pero óyeme una cosa, Pedro. ¿Tú no crees que los europeos y el mundo también deberían tener otra queja, que es la siguiente? La Corte Penal Internacional hoy recibió 1.723 formularios de víctimas de la represión en Venezuela. No podemos olvidar que el presidente Maduro es el único presidente en la región que tiene una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Estas son las personas de las que estamos hablando y con las que estamos hablando de sanciones y de acuerdos políticos, etcétera, ¿no? Y de elecciones libres. 1.723 formularios más han sido introducidos en la Corte Penal Internacional para avalar, pues, esta demanda de justicia en Venezuela. ¿Eso no debería ser un poco lo que también le importaría al mundo, o eso es en el mundo Heidi Bambi mío? Yo creo que sí, que eso es en el mundo Heidi. El mundo Heidi mío, sí, claro. En el Bambi de toda la vida. en el mundo Hello Kitty. En el mundo Hello Kitty, correcto. Real, sí, exacto. En el mundo real lo que les interesa a ellos el cash. Tengo un problema concreto, que Rusia me cerró los grifos. Lo que importa es el cash. A China. Lo que importa, la realpolitik es, tenemos una amenaza en puertas, tenemos a China amenazando con invadir Taiwán, tenemos a Rusia metido en Ucrania en una guerra que está estancada, o sea, tenemos a los europeos padeciendo inflación de 10%. Mira, yo de verdad, yo la verdad te digo una cosa, yo cada día más soy un desencantado de los, o sea, yo creo que una de las cosas que han marcado este siglo y que han marcado sobre todo los últimos años, y me da mucho dolor porque gran parte de esto empezó en Venezuela, pero la política se ha desligado casi al 100% de la honestidad intelectual, Lourdes. O sea, en todos lados. Muy pocos políticos a los que tú veas con honestidad intelectual. Mira, hasta anteayer, hasta hace 2 años, ¿quién era la política más prestigiosa del mundo? La señora Angela Merkel. Total que la señora Angela Merkel sale del poder después de 14 años y entonces nos damos cuenta de que le vendió el alma al diablo, pues. Le vendió el alma a Rusia. O sea, todo su crecimiento, todo su progreso fue en base a que los rusos nos vendan petróleo, y entonces los rusos te cierran la espita
y te ponen literalmente, para hablar de en buen rodillas cristiano, a parir. O sea, sí, o sea, y entonces, y era la gran política. Mira, por ir un casito más Me simple, quedan 2 minutos, Pedro, para el corte. Ah, no, me quedan 30 segundos, me está diciendo el verdugo. Así que lo que me queda es despedirte, Pedro. La enfermera de Chávez, era enfermera de Chávez y tesorera. Sí. Se roba hasta el todo de la basura. Sí, señor. 15 años de prisión para ella. Ah, Pedro. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, Pedro. Te agradezco enormemente esta conversación, amigos oyentes. Me quedan 5 segundos y es para despedirme y para desearles a todos un feliz fin de semana.